Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. Podcast. Escúchenos y pase la voz. Podcast. Y si yo un día te dijera, no puedes vestir así, no puedes hablar así, no puedes moverte así, no puedes sentir así, no puedes pensar así, y mucho menos puedes amar así. Ser quienes queremos ser es en muchas ocasiones la puerta abierta a la discriminación, al señalamiento y a la violencia de todo tipo. Hoy, en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, queremos rendir un homenaje a todas las personas que han sido víctimas de violencia por su orientación sexual y precisamente traemos a colación los más recientes informes que la organización Colombia Diversa entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la violencia diferenciada en el conflicto armado contra las personas LGBTI. Daniela Ruiz, miembro del área de paz de dicha organización, nos explica cuáles fueron esas principales conclusiones. En 2019, Colombia Diversa entregó 3 informes a la Jurisdicción Especial para la Paz, 2 sobre el Pacífico Nariñense y 1 sobre el sur del Tolima. Los 3 principales hallazgos de estas investigaciones, podríamos decir, son, primero, que la violencia contra las personas LGBT en el marco del conflicto armado ha sido sistemática y no aleatoria. Dicha sistematicidad no se desprende de la existencia de políticas de persecución específica contra esta población, sino más bien de los ejercicios de prejuicio que están en la sociedad y que alimentan la premeditación de estas conductas. La segunda es que esta violencia es funcional a los propósitos bélicos de los actores armados, pero especialmente de la guerrilla de las FARC, que utilizó la violencia por prejuicio contra las personas LGBT como un mecanismo de control para regular cuerpos, sexualidades y expresiones de género, pero también para legitimarse en los entornos sociales y comunitarios en los que pretendió incursionar. La tercera es que la articulación de los patrones de violencia y de los diversos repertorios que involucran violencia sexual, desplazamiento y amenazas pueden todos ser leídos a la luz del crimen internacional de persecución, que tiene 2 elementos. La mirada del perpetrador, que es un elemento subjetivo que nos remite a la idea de prejuicio, y el efecto discriminatorio, que es el elemento objetivo, que quiere decir que las víctimas tienen una limitación o una imposibilidad de ejercer sus derechos fundamentales a propósito de los actos de prejuicio. Hay que recordar que según el Registro Único de Víctimas, el número de personas autorreconocidas como LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales llega a 3.923 y 1.048 son intersexuales. En ese sentido, la organización tomó algunas zonas específicas para su estudio. ¿Por qué lo hicimos en Tumaco y en Tolima? Bueno, en Tumaco lo hicimos por 3 razones, porque había una confluencia de diversos actores y una histórica disputa territorial entre los mismos, y eso siempre es un indicador de mayor violencia en la población civil. Lo segundo, porque había un cruce de factores históricos de exclusión y discriminación en la población que habita ese territorio, asociados con el racismo, la pobreza estructural, el abandono del Estado, la frontera y las economías ilegales. Y la tercera razón es porque, a pesar de que hay una sobresaturación sobre información de Tumaco, lo cierto es que había una ausencia muy importante de información sobre dinámicas de violencia contra personas LGBT. ¿Y por qué en Tolima? Porque Tolima, primero, pues es la cuna de las FARC, entonces allí hay unos elementos muy interesantes para analizar la relación con la población civil. Segundo, porque habíamos tenido un trabajo previo con la asociación LGBTI Chaparral Diversa y ya había, digamos, un ejercicio de esclarecimiento a través del trabajo del Centro de Memoria Histórica. Y por último, porque a propósito de esos trabajos previos habíamos identificado la existencia de ya dinámicas de macrocriminalidad que era importante desentrañar. Los informes presentados por Colombia Diversa dan cuenta de la existencia del grave crimen de persecución contra las personas LGBTI por parte de grupos armados. Además, detallan cómo las víctimas fueron objeto de múltiples hechos victimizantes a lo largo de sus vidas. Por eso, Daniela Díaz quiere dejar un contundente mensaje. El mensaje que queremos comunicar es que el proceso de transición debe servir para reconfigurar los parámetros con base en los cuales definimos cómo convivir en sociedad, y eso debe abrir la oportunidad para reflexionar sobre cómo nuestra sociedad ha permitido la discriminación y la propagación de prejuicios contra personas LGBT, pero también una oportunidad para abrazar la diversidad como un valor importante para esta nueva sociedad que estamos construyendo. Es un momento además
para transitar en la forma en la que gestionamos las diferencias, haciéndolo sin violencia. La comprensión de estas realidades no puede limitarse solo al respaldo moral del círculo más cercano. Amerita una escucha sincera y respetuosa de quienes no conocen sus historias. El apoyo institucional ha sido fundamental para la superación de los flagelos y la coordinadora del Grupo de Enfoque Diferencial y de Género de la Unidad para las Víctimas, Tatiana Enríquez, nos explica cómo ha sido el trabajo de la entidad con esta comunidad. Las víctimas del conflicto con orientación sexual e identidades de género diversas sufren la discriminación, la estigmatización, las persecuciones y la invisibilización de los impactos del conflicto sobre sus proyectos de vida de manera individual y colectiva. Es por esto que la Ley 1448 establece la implementación del enfoque diferencial para la comunidad LGBTI con el fin de adecuar las medidas de atención, asistencia y reparación integral frente al impacto diferenciado del conflicto sobre esta población. La Unidad para las Víctimas desde sus inicios ha interiorizado los conceptos fundamentales de este enfoque, pues con la finalidad de definir, establecer y afianzar lineamientos y recomendaciones que puedan ser implementadas por las áreas misionales, pues desde su competencia, sobre todo en términos de participación e incidencia en la política pública de víctimas. Por ejemplo, algunas recomendaciones que la unidad ha establecido son mantener una actitud libre de prejuicios, lo que ha implicado entender que las orientaciones sexuales e identidades de género diversas no son ni enfermedades, ni patologías, ni contravenciones a la legislación, ni acciones indebidas. Asimismo, garantizar el respeto a la dignidad humana de las personas con estas orientaciones para brindar confianza al momento de la narración del hecho, los hechos victimizantes, en el caso en que rindan declaración ante el Ministerio Público o ante la entidad competente. Esta fecha se enaltece para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, la tarea de concientización es ardua y el trabajo uno a uno resulta altamente imprescindible. Por eso, no es en vano el trabajo del Grupo de Enfoque Diferenciales para con estas víctimas en el país. Bueno, en el mandato de la Unidad para las Víctimas y en las funciones particulares del Grupo de Enfoque Diferencial y de Género se han venido realizando varias acciones en el marco del modelo de enfoque diferencial y en particular del enfoque de orientaciones sexuales e identidad de género diversas. Entonces, con la articulación de la política pública de víctimas con la política pública LGBTI, se han logrado establecer algunas líneas de trabajo en los siguientes temas. Tenemos el de fortalecimiento institucional, donde la meta o la apuesta del grupo de enfoque diferencial es la incorporación de este enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas en las áreas misionales y en las direcciones territoriales de la Unidad para las Víctimas. Pues esto con el fin de poder afianzar todas las acciones que se emprenden con nuestra población, pues teniendo en cuenta la diferencia y la diversidad. Trabajar con el componente de prevención y protección para incorporar recomendaciones desde este enfoque en los planes de contingencia, incluir el enfoque en los planes de acción territorial. También está la estandarización y desagregación de la variable de identificación como sexo, orientación sexual e identidad de género en el RUF, en nuestro Registro Único de Víctimas. Importante mencionar que a la fecha tenemos incluidas 4.971 víctimas únicas que se autorreconocen como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. También venimos avanzando en la participación de las víctimas de los sectores LGBTI a través del protocolo definido para ello en las mesas nacional, departamentales y municipales. Y por último, y no menos importante, la incorporación del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género en los procesos de reparación integral. De aquí surge la necesidad de realizar una vez al año y en el marco de las medidas de satisfacción un acto simbólico de conmemoración y reconocimiento a la dignidad de las víctimas de los sectores LGBTI. Es de recordar que el informe del Centro de Memoria Histórica Aniquilar la Diferencia, lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano, lleva por título en su introducción "Esta guerra nos ha impedido amar", y surge, como bien lo dice el texto, a partir de la voz de una víctima del conflicto armado participante en el proceso. Por eso el mensaje es claro, y es que no podemos olvidar que todos tenemos derecho a amar. Desde el Grupo de Enfoque Diferencial y de Género de la Unidad para las Víctimas enviamos un mensaje de reconocimiento a la lucha incesante de las víctimas de los sectores LGBTI en todo el país por el goce efectivo de sus derechos y por el derecho a la reparación integral.
De igual manera, extendemos este reconocimiento al movimiento LGBTI, el cual ha permitido visibilizar las violencias a los sectores LGBTI en el marco del conflicto, así como la defensa de los derechos humanos. El grupo de enfoques mantiene el compromiso firme de continuar fortaleciendo el enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas en cada uno de los componentes de la política pública, siendo garantes de la diversidad y la dignidad en los procesos de reparación integral con y para las víctimas de estos sectores. Procesos de reparación integral con y para estas víctimas. Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Podcast. Unidos por las víctimas.